secundaria del 4 de mayo. Vamos avanzando. Ya hemos construido bastantes triángulos, todos los tipos de triángulos, y una observación que voy a hacer para algunos que me han mandado las tareas de geometría. Las tareas de geometría hay que hacerlas con regla, con transportador, no a mano. Qué feo que se ve un triángulo hecho a mano. En geometría es supremamente necesario la regla y los transportadores. Entonces, para que por favor lo consigan, porque aquí en adelante vamos a seguir trabajando con todos estos instrumentos de geometría. El tema de la clase de este martes en geometría fue suma interna de los ángulos de un triángulo. ¿Sí? Es una regla general. Esa es una regla que ustedes se la deben casi que interiorizar. En un triángulo hay una relación entre ángulos internos del triángulo. ¿Qué son los ángulos interiores? Los ángulos interiores son los ángulos que están por dentro del triángulo. ¿Sí? Son los que están por dentro del triángulo. Son 3. En un triángulo no hay más ángulos, son 3. Entonces, la regla dice que la suma interna de esos ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. No importa el tipo de triángulo, que sea, ninguno de los tipos de triángulos que hemos trabajado, ¿cierto? Acutángulo, obtusángulo, rectángulo, equilátero, isósceles, escaleno, no importa el tamaño, así sea muy pequeño o muy grande, porque eso no depende del tamaño ni del tipo de triángulo. Siempre cuando ustedes cojan un triángulo y sumen sus ángulos, el resultado siempre va a ser 180 grados. Entonces, ojo, la condición es para los ángulos internos, o sea, los ángulos que están adentro, estos que están aquí. Entonces miren, por ejemplo, aquí tengo un triángulo rectángulo. Profesor, ¿por qué es un triángulo rectángulo? Sencillo por esto. Recuerden que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Este es de 90 grados, por lo tanto es rectángulo. Entonces miren aquí. Si yo cojo el transportador y verifico este ángulo, me da 50. Y lo pueden hacer ustedes apenas terminen esta clase, sentarse con el transportador y medirlo. Es 50 y este es 90. Si ustedes suman 50 más 90 les da 140. Y este ángulo de acá es de 40. Si se lo suman da 180. Se cumple siempre la regla. El resultado siempre es 180 grados. Ahora, este triángulo que está aquí es equilátero. Profesor, ¿usted cómo sabe que es equilátero? Yo ya les he explicado. Los triángulos equiláteros son aquellos que tienen sus 3 lados iguales y por lo tanto sus 3 ángulos internos son iguales. 60, 60 y 60. Si ustedes suman estos 3 ángulos, 60 más 60, 120 más 60, 180. Miren que no importa el tipo de triángulo, aquí tenemos un triángulo rectángulo y aquí tenemos un triángulo equilátero. La suma de sus ángulos siempre van a dar 180 grados. Ojo, observación, el triángulo bien hecho, con regla. Si ustedes miden bien con transportador sus ángulos internos, el resultado siempre va a ser 180 grados. Si ustedes hacen esos triángulos como algunos han estado haciéndolo a mano, no se les va a cumplir porque lo hacen mal hecho. Hay unos triángulos que terminan pareciendo un círculo, una cosa totalmente terrible. No, esto hay que hacerlo con regla, con transportador bien hecho. De hecho, ya estamos también utilizando compás, para los que no se han dado cuenta. Aquí hay otros ejemplos de relaciones de ángulos. Mírenlo, aquí está. Nuevamente 60 y 60, 120 más 60, 180. Aquí 45 más 45, 90 y 90, 180. Este triángulo que está aquí que estoy señalando es un triángulo isósceles. Profesor, ¿por qué sabe que es isósceles? Porque el triángulo isósceles es aquel que tiene 2 ángulos iguales. Mientras el equilátero es el que tiene los 3 lados iguales y los 3 ángulos iguales, el isósceles tiene 2 ángulos iguales, por lo tanto tiene 2 lados iguales. Este de aquí y este de acá son iguales. Y uno que es diferente, que sería este de acá. Este es isósceles, de una lo sé porque tiene 2 ángulos iguales. Con eso yo ya me doy cuenta. Entonces 45 más 45 me da 90.
más 90, 180. Miren, un equilátero y un isósceles y su suma interna de ángulos siempre da 180. Ahora cojamos este que está acá. Este es un triángulo escaleno, profesor, porque sabe, sus tres ángulos son diferentes. Los ángulos de un triángulo escaleno siempre son distintos. 30 más 70, 100 más 80, 180. Entonces miren nuevamente, equilátero, la suma de sus ángulos 180, isósceles, la suma de sus ángulos 180. A este escaleno, si ustedes suman sus tres ángulos, vuelve a darle 180. Ahora tomemos este último, que es un obtusángulo. Profesor, ¿usted por qué sabe que es un obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso. Mírenlo, aquí está, 120. Y recuerden que los ángulos obtusos son los que son mayores a 90. 100, 195, 100, 110, 120, hasta 179. Porque ya después viene otro tipo de ángulo. Entonces, este ángulo que está aquí es obtuso, por lo tanto este triángulo recibe el nombre de obtusángulo, y a la vez también es un triángulo escaleno porque tiene sus tres ángulos diferentes. Mírenlo, aquí está. Entonces, si sumo 25 y 35 me da 60, más 120 me da 180. Mire que no importa el tipo de triángulo, no importa el tamaño del triángulo, siempre la suma interna de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. Y esa es una regla que no se les puede olvidar, porque más adelante cuando estén en décimo, van a utilizarla muchísimo. Y después viene el reto caminar en secundaria de geometría, que es calcular el ángulo que está faltando, el angulito que está subrayadito ahí. Hay algunos que ya le están dando los dos ángulos, miren, como este. Simplemente es calcular por resta este de aquí. Aquí le están dando dos, este y este. Y ya algunos saben que este es un símbolo que indica que esto es un triángulo rectángulo, esto equivale a 90 grados. Sin embargo, si tienen la duda, pueden tomar el transportador y medirlo. También pueden utilizar el transportador para medirlo y sacar el valor de esos ángulos. Entonces, este es el ejercicio que hay. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Dudas o inquietudes? Todas las dudas y todas las inquietudes que tengan, por favor. Bien. Les recuerdo que ya empezamos segundo periodo. Ya estamos en el segundo periodo para que no se dejen atrasar en las actividades, porque este segundo periodo va más o menos hasta agosto y va a tener la misma cantidad de actividades que tuvimos en el primero o quizás más. Entonces, pilas con eso, por favor. Bueno.